eguerdion guztioi, mila esker hona etortxagatik. Gracias por estar aquí. La verdad es que es un placer un año más estar con todos vosotros. Bueno, y antes de empezar la exposición, que voy a hablar, en cierta manera es una continuación de la del año pasado, en la que voy a exponer pues, los desafíos a los que nos enfrentamos en materia de ciberseguridad y las respuestas que de alguna manera estamos dando por parte de las distintas instituciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Antes de ello, decía que quería agradecer a la organización muy especialmente la oportunidad que nos brinda para estar en este espacio de reflexión y debate que siempre resulta muy interesante, estar con compañeros y debatir sobre este problema. De hecho, una de las vías y de los canales que vais a ver y de los hilos de continuidad que voy a dar en mi discurso como jefe de cooperación es el ámbito de la cooperación, ¿no? La importancia de cooperar, y este tipo de espacios, desde luego, nos brinda ese tipo de oportunidades. Como decía, voy a debatir, voy a reflexionar sobre cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos, las respuestas que le hemos dado en Euskadi, institucionales sobre todo a esos desafíos. Hemos ido dando una serie de pasos al respecto. Y esos pasos van a culminar en la conformación de una jefatura de coordinación de ciberseguridad dentro de la Ertzaintza, con una dependencia funcional y orgánica de la que luego hablaremos, porque resulta muy importante a la hora de analizar de qué características queremos dotar a esta jefatura de ciberseguridad. Pero para ello, previamente, lógicamente, vamos a hacer un pequeño repaso de qué hemos analizado a la hora de conformar esta nueva jefatura. Entre otras, lógicamente, se ha efectuado un análisis de los datos de cibercriminalidad y se ha intentado alinear también estratégicamente con todas las líneas estratégicas, tanto de la Unión Europea como del Estado español y, lógicamente, de aquellas que ha configurado nuestro consejero de Seguridad en esta 13ª legislatura que acabamos de empezar hace unos meses. De todo ello vamos a hablar, pero me gustaría empezar con unas palabras de Ursula von der Leyen que yo creo que enmarcan muy bien el desafío precisamente al que nos enfrentamos. Un desafío que, en mi opinión, trasciende de los límites clásicos de los ámbitos de seguridad y de defensa. ¿Por qué sucede esto y qué tenemos que hacer al respecto? Pues parametrizar y analizar exactamente a qué nos enfrentamos. Esto es lo que de alguna forma subyace, en mi opinión, en las palabras que dijo Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, en el discurso sobre el Estado de la Unión del año 2021. Habla de aunar fuerzas, habla de lidiar con la amenaza cibernética, pero sobre todo habla de un aspecto que para mí resulta esencial, que es la necesidad de ser líderes en la Unión Europea en el ámbito de la ciberseguridad. Incluso hace una referencia a la política europea de ciberdefensa. Todas estas palabras, este discurso, parte del cual estáis viendo en pantalla, digamos, de alguna forma define la centralidad o marca la centralidad que se da a la ciberseguridad en la conformación de las políticas de la Unión Europea. Además, estas palabras tienen un claro componente estratégico y político. Y hay tres aspectos que a mí me gustaría resaltar y que de alguna forma voy a reiterar en toda la charla, en toda la exposición que voy a hacer. Por un lado, el enfoque multidisciplinar de ese combate a ese desafío al que nos enfrentamos, muy unido, lógicamente, a la cooperación que necesitamos para ello, y la necesidad también de una amplia y eficaz política normativa. Se han dado muchos pasos, algunos de los cuales, los últimos, los tenéis en pantalla, pero todo ello viene de un mandato originalmente que se da en la conferencia, en la cumbre de Tallinn en el año 2017. Ahí ya se habla de la necesidad de ser líderes en la Unión Europea en el ámbito de la ciberseguridad y pone una fecha que es el año 2025. Posteriormente ha habido otros pasos que se han ido dando en este sentido. En el año 2019 se publica un reglamento de ciberseguridad, conocemos también la estrategia de ciberseguridad y se refuerza, en todo caso, la cooperación internacional en este ámbito, ¿no? Que es el ámbito en el que yo también he desempeñado mis funciones y que se ha visto cómo, dentro del ámbito de la cooperación policial y judicial, cada vez el porcentaje dedicado a la cibercriminalidad y las herramientas de que disponemos para ellos no solamente son más potentes, sino que son, digamos, mucho más estables, que es de lo que se trata.
Pero ¿cómo podemos, digamos, cómo se enmarca la Ertzaintza en este mundo de la cooperación en materia de ciberseguridad? Yo siempre digo lo mismo, pero creo que es conveniente aludir al Estatuto de Autonomía, a una ley orgánica que nos define como la Policía Integral del País Vasco. Pero no me voy a centrar en un artículo 17.1, que es el que marca exactamente esa capacidad de policía integral, esa característica, sino que me voy a centrar en el artículo 17.4, en base a ciertos aspectos relacionados con la ciberseguridad de la que os aparecen en pantalla. El artículo 17.4 es el que establece el ámbito de coordinación y lo enmarca en las decisiones de la Junta de Seguridad. ¿Vale? Ahí establece la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con la Ertzaintza. Y dentro de esas juntas de seguridad, aparte de que anualmente ya se han ido estableciendo equipos de trabajo muy relacionados, por ejemplo, con bases de datos de acceso a Europol, Sirene, Siena, Interpol, etc. Tenemos dos del año 2023, que es las que pueden ustedes ver en pantalla, que son las que hablan de reforzar la cooperación con la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad y, por otro lado, la incorporación de la Ertzaintza al Observatorio de la Cibercriminalidad. De alguna forma, traigo esto a colación para que se vea la importancia de un órgano como la Junta de Seguridad y, por otro, digamos, los pasos que se están dando para, digamos, cumplir no solamente esas buenas intenciones de la Unión Europea, sino esos objetivos, esa normativa, esas líneas estratégicas que son las que tienen que marcar las líneas nuestras de trabajo. Estas líneas también, para que vayamos viendo los pasos que hemos ido dando, han sido recogidas, lógicamente, por un lado, en el Plan de Seguridad Pública de Euskadi, del que luego vamos a hablar, pero por otro lado han sido recogidas ya, como he dicho antes, por el nuevo consejero de Seguridad en el inicio de del Gobierno vasco, en el inicio de la 13ª legislatura. Hizo una exposición en septiembre de este año y habló de un periodo de reflexión muy en la línea también del que ha comentado antes Miguel, para la Policía Foral de Navarra, y en la que yo creo que también coincido con él en que estamos más o menos todas las fuerzas y cuerpos de seguridad implicados. Habló también de medios y recursos, de la necesidad de afrontar los grandes desafíos de seguridad y, por supuesto, habló de la ciberseguridad y puso un punto específico para la creación de esa jefatura de coordinación de ciberseguridad en la Ertzaintza. Cooperación, mundo de la cooperación, muy necesaria en el ámbito de la ciberseguridad. En Euskadi tenemos una experiencia en el ámbito de la cooperación, no solamente por nuestro trabajo con las distintas agencias europeas, con las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, sino también por el concepto de Euskal Policía. Es decir, estamos acostumbrados a trabajar con las distintas policías locales del País Vasco. Las policías locales, aunque muchas veces no nos demos cuenta, es otra agencia de seguridad. Y se han ido integrando, de alguna forma, coordinando, estableciendo procedimientos de actuación, trabajando con ellos, integrándolos en la Academia Vasca de Policía y Emergencias para hacer los distintos cursos de ascenso y de especialización en conjunto con ellos. Y hay una coordinación cada vez más efectiva. Entre otras cosas, lo que hacemos es, y este año se han incorporado muy especialmente, es la elaboración de una estadística sobre el impacto delincuencial y los datos delincuenciales en el País Vasco. En este caso, tal y como he dicho previamente, vamos a hablar lógicamente del ámbito de la cibercriminalidad y nos va a servir para compararlo con los datos a nivel estatal, ya adelanto que son muy parecidos, y por otro lado, para analizar el impacto que ello puede tener y las consecuencias de ello en un diseño adecuado de esa jefatura de la que he hablado con anterioridad. Como pueden ver, el incremento del año 2023 es del 38% en los ciberdelitos. Volvemos a tener un aumento. En el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi estamos hablando de más de 27.000 delitos. Y los ciberdelitos representan un 20% del total. El año pasado nos estábamos refiriendo a un 15%. Es decir, hay un incremento cuantitativo, pero también cualitativo en este caso. Es importante, luego vamos a analizar los datos a nivel del Estado y a nivel europeo vamos a hacer unas pequeñas pinceladas, pero todos se mueven en un ámbito muy similar.
Podemos ver, en este caso, tenemos dos gráficos. En el gráfico de la derecha podemos ver esa evolución desde el año 2017 y en el gráfico de la izquierda a mí me interesa especialmente porque detalla de una forma más precisa el impacto que puede tener la cibercriminalidad. En este caso, vemos que la tasa por 1.000 habitantes se ha incrementado en 3,37 puntos, pero hay una pequeña acotación que la pueden ver a pie de gráfico que lo que indica es que este año se ha incorporado las policías locales a ello, con lo cual probablemente no sea un incremento de este tipo, pero estamos hablando de un incremento lógicamente muy notable. Estos datos son, en parte, los que tuvo en cuenta, entre otros, el consejero de Seguridad para aludir a la necesidad de afrontar este problema y de buscar soluciones en este periodo de reflexión. En cuanto a las tipologías delictivas, pues tenemos las estafas, con un incremento de un 37%, ya ven que representa más del 90% de los delitos cometidos por medios informáticos. Estamos hablando en la Comunidad Autónoma de Euskadi de unas 25.000 denuncias el año 2023. Le siguen las ciberfalsificaciones, ciberamenazas, ciberacoso, con incrementos del 7 y 9%. Están incrementándose todas ellas. Pero vemos que, en general, todas las tipologías delictivas que pueden relacionadas con la ciberdelincuencia, que las tienen ustedes aquí, todas se han incrementado. Descubrimiento o revelación de secretos, ciberdelitos sexuales. Y yo resaltaría, a pesar de que ahí viene muy pequeñito, que no sé si lo ven ustedes bien, el incremento de los ataques informáticos, con más de un 138% de ello. A pesar de que porcentualmente siguen siendo muy bajos con respecto a otras tipologías delictivas, yo creo que hay que prestarles especial atención. En cuanto a la comparativa con la cibercriminalidad en España, pues ahí tienen un poco los datos. Hablan de un 26% más en delitos informáticos que el año anterior, que el año 2022. Fraudes informáticos y estafas estamos hablando del 90%. Son números que se corresponden casi al mismo nivel que el que hemos hablado para la Comunidad Autónoma de Euskadi. Y luego tenemos amenazas y ecuaciones. Es decir, estamos moviéndonos en este ámbito. Es donde hay que poner el foco. Y lo digo especialmente porque luego vamos a hablar de la conformación de esa jefatura de coordinación, del ámbito concretamente de la investigación, y veremos cómo había una subdivisión en áreas que se han analizado ese tipo de informaciones, ese tipo de datos, para marcar claramente qué secciones tienen que dedicarse a cada una de las tipologías delictivas. Aquí un último mapa, un último gráfico y una última tabla. En este caso estamos viendo la evolución desde el año 2019 de la comparación de los delitos de cibercriminalidad con respecto al total de delitos. Ya ven cómo empieza con un 9,9% y hasta 10 puntos más en el año 2023. Para todo el Estado, recordarán que para la Comunidad Autónoma de Euskadi era de un 20%. Esa es la tasa en la que nos estamos moviendo últimamente. Y esa es, sobre todo, la evolución de estos datos. Vale, estos son los datos del impact de la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Delictivas, que bueno, en su informe de 2023 estableció, yo solamente quiero dar este dato, 5,5 billones de euros el coste anual de la ciberdelincuencia, para que veamos el impacto que tiene en la sociedad, ¿no? La importancia de dedicar esfuerzos pues, a combatir, y tal y como dice la presidenta, lo que hay que hacer es buscar ese liderazgo en el ámbito de la cibercriminalidad y de la ciberseguridad. El proyecto Impact, con el que nosotros también vamos a colaborar, luego hablaré un poquito de ello, la Ertzaintza, con un trabajo que vamos a ver el impacto que puede tener la IA generativa, sobre todo en determinadas tipologías delictivas, ¿no? de cibercriminalidad. Vamos a estar trabajando con ellos, a ver si recibimos también feedback. Estamos trabajando en ese sentido. Vale, estos datos de la Unión Europea nos llevan a hablar de la estrategia de ciberseguridad en la Unión Europea. Parte del año 2020 y hay tres aspectos que a mí me interesaría resaltar. No tenemos mucho tiempo para ello, pero hay tres aspectos que yo creo que son importantes, ¿no? Por un lado, la necesidad de aumentar la seguridad en los servicios esenciales y en los dispositivos conectados.
La segunda, reforzar las capacidades colectivas de respuesta. Y la tercera, hacer una cooperación efectiva, ¿no? Tal y como hemos visto antes. Es decir, estamos hablando de capacidad operativa, estamos hablando de resiliencia y estamos hablando, lógicamente, de cooperación. Si a ello añadimos de lo que hemos hablado antes, que es la necesidad de establecer una normativa eficaz y amplia, pues tenemos todas las patas para trabajar a nivel estratégico en el ámbito de la ciberseguridad. Tal es el sentido, por ejemplo, y al hilo con esto de la nueva directiva NIS2, que como ustedes sabrán, al ser una directiva tiene que ser traspuesta a la normativa española, la normativa de cada uno de los países. La fecha límite estaba en octubre de este año, de 2024. Y bueno, habla, por ejemplo, de equipos de respuesta ante incidentes, de autoridad nacional competente en redes y en sistemas de información, o, volvemos a lo mismo, de un grupo de cooperación en este ámbito, ¿no? Es decir, todos los pasos que se están dando a nivel europeo, a nivel estatal, a nivel de comunidades autónomas van en esta línea. Y en esa línea también va el Plan General de Seguridad Pública de Euskadi. En este caso tenemos el plan del año 2020 al 2025. Como he avanzado previamente en la exposición que hizo el consejero de Interior del Gobierno vasco de Seguridad, ya habló de un nuevo plan de seguridad 2026-2030, que se va a implantar y que estamos en ese periodo de elaboración, pero ya este plan nos avanza unas cuantas líneas que yo creo que resultan relevantes, ¿no? Muy en la línea de todo lo que estamos avanzando hasta este momento, ¿no? Por un lado, la necesidad de políticas preventivas, de respuestas a incidentes, de incidentes críticos, un grupo de máximo nivel como respuesta a esos incidentes críticos, ¿no? Y luego establece la necesidad de unidades especializadas. Esto es lo que se va a configurar también en este momento, ¿no? Ya existía en la Ertzaintza unidades especializadas de lucha de delitos informáticos. Incluso hubo un avance del que hablé el año pasado con una creación de unos grupos específicos a nivel territorial de Ikernet. Y ahora el siguiente paso de integración de todo ello y de ir un paso más, no solo en el ámbito de la investigación, de la reacción ante el cibercrimen, sino de la innovación, de proyectos europeos, de convenios de colaboración con empresas públicas, con entidades públicas, con empresas privadas también. Ese es el paso que hacía falta. Y luego integrar todo ello y, por supuesto, la colaboración muy intensa con la Agencia Vasca de Ciberseguridad. Vale. Agencia Vasca de Ciberseguridad, creación en el año 2023. Y yo quiero recalcar aquí también que en este año se ha dado un paso más con el desarrollo de la Estrategia Vasca de Ciberseguridad para el periodo 2024-2029, en el que también la Ertzaintza ha estado colaborando y que marcará esa colaboración con esa agencia por parte de la Ertzaintza. Colaborar tanto que esta jefatura de coordinación de ciberseguridad de la Ertzaintza, si bien va a tener una dependencia orgánica directamente de la jefatura de la Ertzaintza, y luego ya entraré un poco más en detalle en esto, va a tener una dependencia funcional, al menos en el ámbito de la coordinación y de la innovación de la Agencia Vasca de Ciberseguridad. Este dato es importante. Esta jefatura queríamos que diera un paso más, no solamente en el ámbito de la investigación, ajustando a las tipologías delictivas que en los análisis que hemos estado hablando se ajusten más adecuadamente, sino que queríamos que diera pasos a nivel de innovación, de coordinación, de trabajo con otras entidades, de trabajo de proyectos europeos, a los que luego haré mínimamente referencia. Y por ello, la nueva jefatura, que todavía no ha sido publicada, se ha publicado un decreto de estructura del Departamento de Seguridad y se va también a publicar una orden de estructura para la Ertzaintza. Todavía no ha sido publicada, pero va a figurar como dependiente orgánicamente de la jefatura de la Ertzaintza. ¿Por qué? Porque va a dotar, no solamente va a investigar, sino que va a dotar de contenido y de seguridad a toda la Ertzaintza. Por eso se debe depender orgánicamente de la jefatura de la Ertzaintza. Previamente colgaba de la División de Investigación Criminal, que es una división especializada en la investigación. Eso le dota a la nueva jefatura de un carácter integral, de un carácter transversal y de unas características que yo creo que son esenciales. Por un lado, ahí está un poco la configuración estructural. Esto todavía no ha sido publicado, con lo cual esto que estamos hablando hoy aquí, digamos que es primicia de cara al público. Va a tener una sección de coordinación e innovación, de la que he hablado previamente,
capacidades y funciones proactivas, ¿no? Ámbito de cooperación, de innovación, de coordinación, nuevas tecnologías, relaciones con otras instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de esta sección y dentro de alguna otra de las áreas de las que luego voy a hablar, vamos a dar el paso junto con Policía Científica de la Ertzaintza en incorporar a facultativos y técnicos. Esto es lo que, de alguna manera, está haciendo que tomemos nuestro tiempo en configurarlo adecuadamente, porque queremos que haya un establecimiento de funciones y de ámbitos de trabajo claramente delimitados que eviten problemas de trabajo en conjunto. Por otro lado, como pueden ustedes ver ahí, tenemos una sección de investigación con capacidades más reactivas, más operativas, con 3 áreas. Estas son las áreas de las que he hablado previamente, que se han configurado de acuerdo al análisis de los datos de cibercriminalidad de los últimos tiempos y a las expectativas futuras sobre ellos. Estamos hablando de fraudes informáticos, de delitos contra la libertad e indemnidad del menor, de propiedad intelectual y de hacking. Con esta unidad creo que estaremos en condiciones no solo de afrontar los retos que tenemos, sino de afrontar nuevos retos. Muchos de ellos ya se han estado hablando a lo largo de las distintas ponencias: uso de criptomonedas, Internet de las cosas, grandes cantidades de datos, Big Data o la evolución de la inteligencia artificial. La evolución de la inteligencia artificial, antes precisamente Miguel ha estado hablando uno de los aspectos y ha mencionado otros que pueden ser relevantes para el futuro y que ya lo son en la actualidad de alguna manera. Pero yo me quiero centrar un poco en la capacidad que tiene en generar métodos de ataque en todos los ámbitos. No solo ransomware, que pueden ser los que todos estamos pensando, sino en todos los ámbitos delictivos. Este es el trabajo que también estamos haciendo en la actualidad con el EACDA y que vamos a trabajarlo también con el Impact para ver el feedback que tenemos de ellos y a ver si podemos elaborar un catálogo realmente operativo para ello. Es decir, no solamente las posibilidades que nos da a las agencias de seguridad la utilización de las herramientas de la inteligencia artificial, sino también conocer todos aquellos desafíos que esto implica. No estaremos más preparados, lógicamente, para defendernos. Este tipo de cuestiones son las que nos interesaba incorporar a una jefatura de coordinación del ámbito de las características de las que hemos hablado. Por eso se ha generado una sección independiente, incorporada a ello, integral y que permita la innovación y la coordinación. Estos son algunos, antes también he mencionado que estamos inmersos en varios proyectos europeos. Estos proyectos europeos, en el ámbito de la Ertzaintza, como la unidad, digamos, de delitos informáticos, la Sikernet, las investigaciones que se realizaban, estábamos hablando de que se encontraban dentro de la División de Investigación Criminal de Investigación. Digamos que estos proyectos eran liderados por la Jefatura de Cooperación Exterior de la Ertzaintza, de la que yo he sido comisario. Actualmente lo que queremos hacer es que este tipo de proyectos europeos se incorporen, lógicamente, también a esta nueva jefatura. Integrar todo ello de una manera estable y que nos ayude a dar un servicio al ciudadano con herramientas, etcétera, y con estudios y análisis que realmente repercutan en la seguridad europea. Sin esto, sin esta cooperación, sin esta colaboración, sin esta coordinación, no podremos ser los líderes que nos pedía la Unión Europea que seamos. Gracias por todo, gracias por la atención. Gracias, Aitor. Gracias a ti por dar a conocer la nueva jefatura y por esa primicia que nos has dado en cuanto a la estructura. ¿Cuándo va a empezar, digamos, a Disculpadme, que estaba recogiendo las preguntas del público. Bueno, se supone, actualmente estamos en el periodo de hacer una relación de puestos de trabajo, lo que nos está, como he dicho antes, lo que nos está dando cierto trabajo de análisis y de seriedad es intentar que los nuevos facultativos y técnicos se incorporen de una forma adecuada, ¿no? a ello. Por un lado, que haya agentes de la autoridad y, por otro, que esos nuevos facultativos y técnicos no haya ninguna discrepancia en la forma de trabajo, es decir, que se incorporen de una forma adecuada. Eso requiere un trabajo previo, que es el que estamos realizando. Podemos estar hablando de 2 o 3 meses, por ahí estamos hablando de una publicación relativamente cercana. Eso es. Bueno. Muchas gracias. Ha sido un placer escucharte. Y nada, por supuesto hay preguntas del público. A ver, una persona pregunta, ¿cómo se va a dotar a la Ertzaintza de talento en materia de ciberseguridad?
¿hay alguna campaña o iniciativa por parte de la Agencia Vasca bueno, pues para el 2025 para dotarse de más talento? Y porque dada la cobertura del crecimiento de los ataques informáticos, pues vais a necesitar pues, atraer talento. Lo primero que necesitamos, por supuesto que hay campañas de atracción de talento. La Agencia Vasca de Ciberseguridad está haciendo un trabajo enorme en esto. Por parte de la Ertzaintza, la mejor forma de atraer talento es convertir una jefatura de coordinación en un espacio realmente líder en esto, tanto en la Comunidad Autónoma de Euskadi como con proyección europea e internacional. Es decir, es necesario que esa unidad tenga un prestigio del que no nos vamos a engañar. Hasta ahora, el haberlo incorporado dentro de la División de Investigación Criminal y, digamos, haberlo solapado con otras unidades de investigación, no llega a tener el prestigio que nosotros queremos darle. La sección, además de coordinación y de innovación que queremos darle, seguramente conseguiremos atraer talento interno y externo, porque de eso se trata. Por supuesto. Yo creo que ese es el ánimo, precisamente, de crear una jefatura. De todas maneras, no habéis parado, porque me acuerdo del año pasado hablábamos, madre mía, qué intenso ha sido el año, ¿no? Os ha dado tiempo para muchísimas cosas. 2023 prácticamente estaba la Agencia Vasca. Sí. Bueno, pues estaban haciendo casi cuando estábamos aquí. Total. Y habéis hecho muchísimas cosas. Y lo que nos queda por hacer, porque esto estamos al principio. Además, hay un cambio de legislatura que de alguna forma pues, ha enmarcado todo esto y ha hecho que todo pues, se precipite también un poco en ese sentido. O sea que estamos encantados. Tenemos el apoyo institucional que necesitamos, el apoyo político y, por supuesto, que la sociedad demanda esto. O sea que vamos a estar ahí. Has estado hablando todo el rato de especialización. Un poco yo creo que todas las preguntas necesitamos especialización, pero es verdad que los necesitamos todos, lo necesitan las empresas. Sí. La parte pública tenéis un problema y es que no pagáis igual que el sector privado. Entonces hay que atraer de otra manera. Eso es cierto, es un problema que está encima. Cuando alguien además se ha formado, es verdad que claro, viene la parte privada, le ofrece muchísimo más y bueno, unas veces se van, otras no. Sí que es cierto que desde la parte pública se aporta bueno, pues otra pátina. Absolutamente. Y eso es lo que hay que trabajar. Y eso es lo que hay que trabajar, efectivamente. Yo, de todas formas, en ese sentido tengo que decir que cuando he estado dando charlas, ponencias, he trabajado con universidades, por parte de los alumnos, por parte de los futuros profesionales, he captado una reacción mucho más positiva e incluso a integrarse en una agencia de seguridad como puede ser la Ertzaintza, de lo que yo pensaba. Es decir, es cierto lo que dices, pero yo creo que el sector público cada vez está más valorado. Y si hacemos un trabajo bueno en ese sentido, podemos llegar a algo. Bueno, yo creo que la concienciación de la que estamos hablando todo el rato también es para eso. Y yo creo que ahora en el tema de la DANA hemos visto cómo la gente joven, que muchas veces ¿sabes? Se les acusa como que están implicados, han dado fe de que han estado ¿sabes? Ahí en primera línea, que han sido los primeros que se han lanzado a la calle a ayudar. Entonces creo que ahí hay que tirar, pero sí que es verdad que hay que fomentarlo. Hay que fomentarlo. Y es fundamental trabajar con universidades, con sector privado, etcétera. Con EACTA, por ejemplo, nosotros trabajamos con alumnos de universidades, de la Universidad de Deusto, es decir, en prácticas que están haciendo, trabajando, ayudando a trabajar en ello. Esta especie de sinergias y empezar a ver lo público como una parte integral más de este trabajo, yo creo que nos va a ayudar muchísimo. Por supuesto que lo vamos a seguir teniendo difícil por todo lo que has dicho. De hecho, bueno, que hay pocas mujeres todavía en el yo levanto la bandera, que se acerquen, que es un sector extraordinariamente maravilloso, ágil para aprender y además que se puede... las mujeres que es verdad que al final hay un porcentaje que tienen como más sentido de ayudar, que es que desde aquí también se puede ayudar. Entonces, que se acerquen. La tecnología que está ahora mismo en todas partes ayuda. Por supuesto, somos sector público, nuestro objetivo es ayudar a la ciudadanía, yo creo que ese concepto es esencial. Y luego hacerlo atractivo, es decir, que vean que no estamos anclados, esa visión de la administración como algo del pasado o como un bloque monolítico, eso hace mucho tiempo que no es así. Tenemos que mostrar que esto no es así. Efectivamente, y que la tecnología además es que es divertida. O sea así es, entre otras cosas. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final, así que un fuerte aplauso, por favor, para él. Muchísimas gracias. A vosotros, es un placer. Gracias.